Quiero agradecer el haber sido convocada para participar en este documental sobre el origen y evolución de la carrera de psicopedagogía en el Centro Regional Viedma de la Universidad Nacional del Comahue. Soy Teresa Yuri, profesora en pedagogía, especialista y magíster en didáctica de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y he trabajado por más de 40 años como docente regular en la carrera de psicopedagogía, investigadora categorizada también en la Universidad del Comahue, de manera que lo que voy a expresar es en parte testimonial porque he asistido a la creación de la carrera y a los antecedentes de la misma, participado en la elaboración de los planes de estudios sucesivos que se han desarrollado, y también por el recorrido científico que tengo sobre artículos que he escrito, tanto de la psicopedagogía como de la pedagogía y la didáctica, que son mis disciplinas profesionales. Y voy a hacer un recorrido histórico que abarca casi más de 50 años. La primera nominación de la psicopedagogía en Río Negro y en la Patagonia la ubicamos en una asignatura, Psicología Pedagógica, que formaba parte de los planes de estudio de las escuelas nacionales normales que formaban maestros, y en la cual había una acá en Viedma, Río Negro, en la cual yo me formé como maestra. De manera que ese fue mi primer contacto con la psicopedagogía. Tengo un cariño especial por esta carrera, por haber trabajado tantos años en ella, aunque también trabajé en otras carreras como el profesorado de Historia, de Lengua y Comunicación, la carrera de Enfermería, de Agronomía, de Ciencias Políticas. Otro antecedente de la mención de la psicopedagogía son las misiones patagónicas de psicopedagógicas que se realizaron aproximadamente en el año 1958 por un convenio del Ministerio de Asuntos Sociales, del que dependían las escuelas primarias de la provincia, y con un acuerdo con la Universidad Nacional del Sur. Esas misiones pedagógicas se desarrollaron con el propósito de favorecer el aprendizaje de los alumnos con dificultades y también relevar la situación socioeconómica de los mismos. Pero la importancia fundamental de la psicopedagogía en Viedma es que se creó la carrera de psicopedagogía en el Departamento Humanidades del Instituto Superior del Profesorado de Río Negro, que se creó en 1962, y entonces esta carrera, aunque había un antecedente que se creó esta carrera en la Universidad de El Salvador, es en el primer instituto público provincial en que se crea la carrera. Se creó y desplazó a la carrera de pedagogía, que funcionaba en el Departamento Humanidades. El Instituto del Profesorado Secundario tenía 4 carreras: el profesorado en pedagogía, el profesorado en castellano y literatura, en filosofía y en historia. El departamento con asiento en Viedma se llamaba Departamento de Humanidades. En 1971, en un proyecto de creación de universidades regionales, que se considera en la historia de las universidades argentinas como la primera reestructuración de la creación de universidades regionales, se crea la Universidad Nacional del Comahue. La Universidad Nacional del Comahue se integra con los departamentos de ese Instituto Superior del Profesorado que ya mencionaba, que además del Departamento de Humanidades en Viedma, estaba el Departamento de Idiomas y Ciencias Sociales en General Roca, el de Jardín de Infantes en Chipoleti y el de Ciencias
matemáticas y biológicas. Primero no se sabía dónde se lo iba a asentar, finalmente quedó asentado en Bariloche. Y se hizo también con la Universidad Provincial de Neuquén y otros institutos de la provincia de Neuquén. La carrera de psicopedagogía se había creado en 1970, como ya había dicho, desplazando a la de pedagogía, que por falta de alumnos se trasladó a la ciudad de General Roca. Y recuerdo haber escuchado al rector del instituto decir también que como la pedagogía no había podido solucionar los problemas de aprendizaje de los alumnos, ni resolver los problemas de fracaso escolar, había puesto, digamos, todas las fichas en esta carrera de psicopedagogía. En el instituto, como era un instituto de profesorado que tenía que tener 4 años, la carrera era profesorado en psicopedagogía y en el tercer año se daba el título de psicopedagogo. Hubo 3 promociones que se iniciaron en el Instituto del Profesorado, el ciclo lectivo 1970, el 1971 y el 1972. Hay que ubicarnos en esa época que la provincia de Río Negro todavía no tenía constituidos todos sus organismos de gobierno. Por ejemplo, todavía no estaba el Consejo Provincial de Educación, por eso el instituto dependía del Ministerio de Asuntos Sociales. Los títulos habían sido elevados al Ministerio de Desarrollo Social y ya de estas 3 cohortes que iniciaron la carrera, la Universidad del Comahue es la que va a otorgar los títulos y ahí se advierte que no se habían debidamente normatizado. Entonces, el Consejo Provincial de Educación, por resolución 1253 y la 616 del 72, aprueba los planes de estudio de esas 3 cohortes, que también es una cosa llamativa. Los 3 planes de estudios eran diferentes porque en 3 años ya se habían hecho modificaciones en los 3 planes de estudio. Y los eleva después a la Universidad del Comahue. Lo que quiero aclarar es que la Universidad del Comahue, entonces, por ordenanza 029 del año 1973, otorga los títulos a esas 3 primeras cohortes. Ese va a ser el número de la ordenanza que va a figurar en los títulos, y como les decía que había 3 cohortes diferentes, en los títulos se decía se recibe el título de psicopedagogo por la ordenanza 029 del 73, anexo 1, y la otra cohorte con el anexo 2 y la otra cohorte con el anexo 3. Teresa, ¿qué nos puede decir respecto de los precursores de Calendino y Abel López? Sí, el reverendo padre Francisco Calendino y el profesor Carlos Abel López, que era el rector del instituto, los he nombrado, como ya he escrito yo sobre este tema, como los precursores de la creación de la carrera de psicopedagogía en Viedma, porque también el profesor Bill Meyer, que era profesor en la carrera de pedagogía, daba la materia psicología educacional, en la cual yo ingresé como ayudante alumna en esa carrera, y teníamos relación a través de él con el padre Calendino. También el rector del instituto tenía relación con el padre Calendino. Quizá pienso yo que no fuera aleatorio que el padre Calendino nació en Río Negro, hijo de padres italianos, quedó huérfano muy jovencito y fue criado en el internado San Miguel en el Alto Valle. Después estudió magisterio en Bahía Blanca, se ordenó sacerdote en Córdoba y fue a estudiar al Ateneo Pontificio en Turín, en Italia, donde se recibió de profesor en pedagogía, doctor en filosofía y especialista en psicología.
y retornó a nuestro país y en Bahía Blanca promovió primero la creación del Instituto Juan 23 y ahí creó una cátedra de pedagogía y de psicopedagogía y de psicología y un laboratorio de técnicas psicométricas, la mayoría eran elevadas por él mismo, pero también con algunos aparatos de laboratorio que le había donado la Orden Salesiana de Turín para Bahía Blanca. Recuerdo que como alumna de ese instituto, porque ahí yo me recibí de profesora de pedagogía, visitamos ese laboratorio. Y como el padre Calendino había propuesto hacer un baremo de un test de inteligencia verbal, un proyecto de investigación que se llamó Proyecto de Investigación BB1 Baremo Viedma, nos motivó a hacer ese baremo con la población secundaria de la provincia de Río Negro. Lo coordinó el padre Calendino con el profesor Bill Meyer de la Cátedra de Psicología Educacional. Yo como ayudante alumna coordiné y todos los alumnos de la carrera de Filosofía y Pedagogía que quisieron participar lo hicieron. Ese es un antecedente importante antes de la creación de la carrera, porque en nuestro país siempre las técnicas psicométricas y también los centros de orientación escolar, vocacional, fueron muy preciados y había en la Universidad de Buenos Aires, en Córdoba, y bueno, más o menos esa misma secuencia se dio en Viedma, porque se hizo esa investigación con el test y después también con el profesor Bill Meyer, que éramos un centro de orientación vocacional, dependiendo directamente del rectorado, para estudiantes preuniversitarios, era para estudiantes de las escuelas secundarias de Viedma, que funcionó hasta 1972, que cuando se creó la Universidad del Comahue, que absorbió el departamento, como ya expresé, se reestructuró de otra manera, con otras técnicas, que después algunas de las otras psicopedagogas que formen parte del documental van a aclararlo. Decía entonces que cuando se crea la Universidad del Comahue, ese departamento de humanidades pasa a ser el que hoy es el Centro Universitario Regional Zona Atlántica Sur de la Universidad Nacional del Comahue. Se mantuvieron las carreras que ya estaban y se denominó Escuela de Profesorado, pero en un principio, en la estructura de la Universidad del Comahue, esas escuelas de profesorado dependían de la Facultad de Ciencias de la Educación de Chipoleti. Después también alguna de las otras psicopedagogas va a comentar sobre cómo fue la carrera cobrando independencia con su departamento y demás. El primer plan de estudios, entonces, como dije, había sido la reestructuración de esos 3 primeros planes de estudio del Departamento de Humanidades. Y ya después se creó el nuevo plan de estudios, que es el 0085 de 1977, propiamente por la Universidad del Comahue, en el cual participamos docentes de la carrera, estudiantes, egresados que ya había, y habíamos sido convocados a General Roca, todos los docentes de todas las carreras, no solamente de las de Viedma, para realizar un curso de elaboración de planes de estudio con profesionales de la sede UNESCO Buenos Aires. De manera que yo había sido elegida entre las profesoras para viajar a ese curso,
con una psicopedagoga, Marta Tesari, que en ese momento era alumna avanzada de la carrera, que después de recibida fue directora de la psicopedagogía en la ciudad de Buenos Aires, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lamentablemente ha fallecido, pero tenemos un muy buen recuerdo de ella. Y realizábamos el curso, trabajábamos cosas con los profesionales de la UNESCO y después de regreso acá en Viedma trabajábamos con todos los profesores y alumnos que se quisieran incorporar al trabajo de la elaboración del plan de estudio. Ese primer plan de estudios, entonces podemos decir que fue producto de un grupo muy heterogéneo de profesores, que como acá en la zona no había instituciones de nivel superior, los profesores del primer instituto y ahora del Centro Regional Viedma provenían de otras provincias argentinas que se radicaron acá. A veces la pareja eran los dos profesores con chicos, vinieron de Chaco, de Misiones, de Entre Ríos, de Bahía Blanca también, que los de Bahía Blanca iban y venían en la semana. Después también se incorporaron de Buenos Aires con una figura que se llamaba el profesor viajero, que consistía en concentrar las horas en una semana al mes o distintas así posibilidades para poder cubrir todas las cátedras del Comahue. La asistencia técnica de la psicopedagogía en la educación en la provincia se empezó a conformar en 1973, o sea, hablábamos que en el 72 empezó el plan de estudios de la Universidad del Comahue y en el 73 existía se habían destinado 12 horas cátedras a una escuela secundaria de San Carlos de Bariloche para realizar un servicio psicopedagógico a los alumnos. Pero después también se creó un proyecto de escuela secundaria integrada acá en Viedma, que incluía quinto, sexto y primero y segundo año como una escuela intermedia entre la primaria y la secundaria, y ahí también se había creado un equipo técnico psicopedagógico, y yo como pedagoga formé parte de ese equipo técnico. Los psicopedagogos hacían servicio psicopedagógico y yo daba técnicas de estudio dirigido, porque uno de los problemas de la deserción en el primer año del secundario siempre había sido que los alumnos no comprendían lo que leían, no sabían cómo estudiar y demás. En la resolución del nuevo plan de estudios de la Universidad del Comahue es importante que dice: se reconoce los estudios que ya se habían cursado y que se cursarían hasta el año 75, y el nuevo plan comenzaría a funcionar a partir de 1976. De manera que los títulos fueron todos emitidos por la Universidad del Comahue. Algunos datos cuantitativos que me parece también interesante mencionar es que la carrera de psicopedagogía es por años la que ha tenido mayor ingreso de alumnos en el Centro Regional Viedma. En los últimos años ha sido superada por la licenciatura en enfermería, pero en los últimos años, 5 o 6 años, oscila el número de ingresantes entre 112 y 153 en el 2023, que fue el año que tuvo más ingresos. Y aproximadamente alumnos activos en la carrera, que son no solo los ingresantes, sino los que están cursando los otros años, llegan más o menos a 500 aproximadamente. Y también es interesante en este recorrido histórico mencionar la cantidad de títulos expedidos, que entre
como la totalidad de planes de estudio de la carrera hasta hoy han sido 7. Y entonces en algunos planes de estudio se incluyó la diplomatura en psicopedagogía como un paso intermedio a la carrera de licenciado o de profesor en psicopedagogía. Estuvo el título intermedio de psicopedagogo, que después se sacó, y entonces entre los títulos de diplomados, psicopedagogos, profesores en psicopedagogía y licenciados en psicopedagogía, se suman más o menos 750 títulos, lo cual da cuenta de la importancia que tiene la carrera en el medio. Y respecto al reconocimiento profesional de la psicopedagogía en Río Negro, en ¿qué Río nos puede Negro. decir? Sí, justamente me estaba acordando que uno de los planes de estudio que se reformuló, que fue el 085 del 77, en el diagnóstico de necesidades por los cuales pedíamos reformular el plan de estudio, era que el plan de estudios estaba muy orientado a los servicios educativos, a formar los equipos técnicos de apoyo pedagógico de la provincia y fundamentalmente concentrados en la infancia y poco adolescencia. Entonces pedíamos que también se incorporaran la psicopedagogía para adolescentes, para adultos y otras ramas que se venían desarrollando de la psicopedagogía. De manera que actualmente la psicopedagogía tiene la rama o el ámbito de ejercicio profesional educativo, el judicial o forense, el laboral y el de salud. Por ejemplo, yo digo, ha tenido mucho reconocimiento en la provincia, en el ámbito judicial, porque el área pedagógica se ha incorporado en los procesos de mediación judicial, se ha incorporado en la formación de los equipos técnicos en los juzgados de familia, donde hay psicopedagogos, se ha incorporado dije la mediación, los equipos técnicos en los juzgados de familia, también en la Oficina de Atención a la Víctima. En la Oficina de Género y de Derechos Humanos, que primero se llamó de la Mujer, después fue de Género y Derechos Humanos, la Oficina también de Atención a la Víctima, y no sé si me olvido algún otro, pero lo que quería resaltar también que el Poder Judicial es uno de los pocos ámbitos que hace capacitación para los equipos técnicos. Y son capacitaciones online que pueden hacerlas todos los profesionales que quieran, sobre género, sobre víctima, como dijimos, y algunos no de un solo encuentro, yo he hecho algunos de hasta 8 encuentros sobre esas temáticas. Y bueno, y como el Superior Tribunal de Justicia se expresa a través de normativas que se llaman acordadas, bueno, hay acordadas donde fija entre las áreas que integran los equipos técnicos, el área pedagógica, el área psicológica, y bueno, y también fija las funciones de cada uno de estos profesionales. Por ejemplo, para el área psicopedagógica, en la última de las acordadas se fijaron 16 funciones que debieran cumplir los psicopedagogos en esa área, y así, bueno, en cada una de las otras áreas después los psicopedagogos hablarán más de eso. También decía, los psicopedagogos están reconocidos en el área de salud, en la asistencia a las personas con problemas de salud mental, está el área de residencia, y en esa área de residencia pueden ingresar los psicopedagogos. Hay llamados a concurso en toda la provincia que ingresan los psicopedagogos, psicólogos, trabajadores sociales y demás.
También se ha incorporado en la Defensoría del Pueblo, se incorporó también el área psicopedagógica, justamente para defensa de las personas que tienen problemas de salud mental. Y también en las residencias de salud comunitaria, como ya dije, en la CENAF, que es la Secretaría de Infancia y Adolescencia y Familia, que también para los problemas de esta edad, y también para los jóvenes en conflicto con la ley penal, y para los centros de atención integral de niñez y adolescencia, el CAINA. O sea que, así un recorrido rápido, vemos que está bien integrada, ¿no?, la psicopedagogía en el área judicial forense. Lo que yo veía, porque desde mi especialidad, que es la pedagogía, el currículum y los planes de estudio, que se deberían incorporar también más materias que tengan que ver con la existencia de estas áreas en lo judicial forense y también en las áreas de salud. Celebro que este año pasado, en el 2023, desde el Departamento de Psicopedagogía y desde la Universidad del Comahue y el Ministerio de Salud de la Nación y el Ministerio de Salud de la provincia, se elaboró un acuerdo operativo para que los psicopedagogos puedan hacer las prácticas preprofesionales también en los hospitales y en los CAP, que son los centros de atención primaria de la salud. Ahí con la profesora María Inés Barilá y con Verónica Cuevas, que estaba en el departamento, fundamentamos la propuesta, de manera que eso también va a favorecer la formación del profesional psicopedagogo en la carrera. Bueno, además de esta formación profesional y técnica, también quiero aclarar que el Centro Regional Viedma de la Universidad Nacional del Comahue tiene la Secretaría de Investigación y Extensión, y actualmente aproximadamente hay 17 proyectos de investigación y 7 que son los más pertenecen a la carrera de psicopedagogía. O sea que además de la formación profesional está la formación en investigación, y hay también proyectos institucionales como el proyecto de orientación vocacional ocupacional y otros proyectos de infancia y familia, que también después van a desarrollar otros psicopedagogos sobre eso, en los que mientras son estudiantes se pueden incorporar a esos proyectos los psicopedagogos. Y bueno, ya me quedaría también por decir que hay también un programa de becas de la universidad para que los estudiantes se incorporen a los proyectos de investigación de la carrera, beca de iniciación y beca de perfeccionamiento y beca también de graduado, que eso favorece entonces también la formación en investigación. ¿Hay algo más que quiera agregar a la entrevista? Y bueno, lo que yo agregaría que el desarrollo de la carrera ha sido muy positivo, con mucho esfuerzo de todos los participantes, profesores, docentes, egresados y bueno, instituciones del medio también y de la propia universidad. Y pienso que la carrera seguirá desarrollándose porque surgirán otros contextos que ni siquiera podemos prever todavía, otras problemáticas sociales, culturales, psicológicas, tecnológicas que requerirán nuevos recursos, y la carrera seguirá abierta a incorporarse a nuevos escenarios, a seguir desarrollando el conocimiento psicopedagógico en esas áreas, que además seguramente se entrecruzará
con el campo también de actuación de otras disciplinas, como la psicología, el trabajo social, la medicina, bueno, el campo laboral, que en Viedma no está muy desarrollado porque no es una ciudad empresaria, pero en otras áreas de la provincia sí, para la selección profesional. Y seguramente las disciplinas dialogarán entre ellas, porque el trabajo será interdisciplinario. Como he dicho otras veces, en el mundo real existen problemas reales que desconocen las fronteras disciplinarias. Y entonces las disciplinas tienen que interactuar entre ellas para resolver esos problemas. Y bueno, me acordé entonces también que es importante que se ha estado trabajando, la profesora María Inés Varila participó en ello, María Luján Fernández, que es psicopedagoga también, Analisa Castillo también, en que se están elaborando los alcances del título de psicopedagogo. Porque en el año 83 el Ministerio de Educación de la Nación reconoció y certificó la certificación oficial y la validez nacional de todos los títulos de la Universidad del Comahue, entre ellos los de psicopedagogía. Y bueno, que tenemos el orgullo de decir que fueron los primeros títulos validados por el Ministerio de Educación de la Nación en una institución pública, porque la carrera de psicopedagogía también tiene mucho asentamiento en universidades privadas. Y posteriormente, al ser una institución pública que tenía reconocidos y validados los títulos, fueron convocadas psicopedagogas por otras universidades para trabajar con lo que en ese momento se llamaban las incumbencias profesionales, es decir, aquellas actividades que eran específicas de cada una de las profesiones, que también participaron María Inés Varila, Irene Roldán y también Catalina Caeto, que también es psicopedagoga egresada. Y en este momento ya ese término de incumbencia fue cuestionado por Emilio Mignone, que fue el primer presidente de la CONEAU, que dice: pensamos que cuando hicimos las incumbencias habíamos ordenado un poco los campos profesionales, pero como que había surgido una rivalidad entre las profesiones, que esto es mío, que esto es tuyo, que esto lo puedo hacer yo y que esto no lo podés hacer vos. Y entonces ahora se habla de alcances de los títulos. Y bueno, ya la CONEAU también ha expresado que varias carreras pueden tener y compartir el mismo alcance. De manera que, como digo, para estas problemáticas reales que a veces son tan complejas, es importante que las distintas profesiones dialoguen entre sí y, bueno, y puedan resolver esos problemas reales. Y bueno, ya para terminar, sí, tengo esperanza que la psicopedagogía va a seguir creciendo, tengo un cariño especial por esta carrera, aunque por supuesto más quiero la mía, pero porque he trabajado tantos años en la carrera. Y sí, pienso que confluirá con otras disciplinas y seguirán produciendo conocimiento para beneficio de todas las personas, todos los habitantes de Río Negro y más. Bueno, muchas gracias, Teresa.